Mi nombre es Diego Goldman, soy director de Lazos. Tengo el honor de estar aquí en este panel junto al profesor Alberto Spektorowski, que ya lo conocen, es profesor de la Universidad de Tel Aviv, junto al profesor Daniel Feinstein, también lo conocen bien, es profesor de la Universidad Hebraica de México. Y la verdad que para mí es un honor, primero porque sé poco de todo lo que tienen para decir, y porque en estos tiempos, y a partir de lo que venimos hablando y que escuchamos antes a Andrés en su exposición, nosotros la verdad que estamos, como decía al principio, tenemos el gran desafío de tomar decisiones en un momento en el cual entendemos tal vez poco de lo que pasa y tenemos que proyectar escenarios futuros que requieren un nivel de complejidad y de pensamiento crítico muy importantes. Y para hacerlo y para tomar decisiones inteligentes tenemos que estudiar, tenemos que conocer, tenemos que saber y escuchar a los expertos. Así que creo que esto, más que una ponencia, es el insumo que necesitamos para después poder tomar las decisiones que tenemos que tomar cada uno desde su rol en la comunidad judía de su país o de la región o del mundo. Así que vamos a empezar con Alberto, que más allá del título de este panel, que creativamente Dani le puso el perverso encanto de odiar a Israel y a los judíos, desde la perspectiva de Alberto, vos hablaste, me dijiste antes que vas a hablar de los orígenes del antisemitismo cool y me quedó así como la gran incógnita de qué será, así que te escuchamos. Bueno, ese es el título. Bueno, de cualquier forma, voy a tratar de ser lo más breve posible, y esto está basado tanto en un libro que salió publicado hace poco, digamos, que no tiene relación con el judaísmo ni con Israel, pero sí tenía que ver con Europa y los musulmanes, o sea, se llamaba el Challenge of Islam in Europe, y el título secundario hablaba de lo que me encanta el debate, es la democracia discriminativa, o la discriminación democrática, que iba en relación con el Islam. Y ahora voy al problema nuestro. También está basado en un artículo que salió hace poco también, que habla exactamente del asunto. Yo hablaba sobre la islamofobia en el primer libro, y aquí le agregué la comparación entre islamofobia y antisemitismo, para ver si tenían los mismos orígenes, cuál era la diferencia, cuál es el debate fundamentalmente yo me dirijo a Europa concisamente, ¿no? Europa con el Islam, si tenía algo que ver eso con el debate de Europa con el judaísmo o con las raíces del antisemitismo moderno. No me metí en los asuntos del antisemitismo histórico, religión, etcétera, etcétera, no entraba en eso. A mí me interesaba fundamentalmente las raíces del antisemitismo en el mundo democrático, por lo menos cuando la democracia estaba en el poder, o digamos de otra forma después de la Revolución Francesa. Y ahí obviamente que nos encontramos con una situación muy particular, muy interesante, muy particular e interesante, en el sentido de que el artículo yo lo definí prejuicio y construcción política, o en una palabra, cómo a través de prejuicios haces una construcción política. Cómo a través del prejuicio al judío se podía hacer una construcción política determinada. Hubieron dos construcciones políticas que tenían al judío de alguna forma u otra metido ahí entre dos ojos. Esta gran politicóloga francesa, Dominique Schnapper, había dicho bastante interesantemente: con la Revolución Francesa y después con la laicidad, el judío y el protestante pasó a ser el verdadero francés. El verdadero francés pasó a ser el judío y el protestante. Y había una discriminación interesante con esa
con la laicidad y posterior a la Revolución Francesa, que los que eran discriminados eran los católicos. O sea, no es que eran discriminados, sencillamente los católicos eran los dueños del país anteriormente, y posteriormente les quitaron ese poder de privilegio para hacer una democracia igualitaria. Y lo interesante de todo el asunto era que los judíos, para bien, para mal, para la forma que sean, se amoldaban perfecto a la democracia igualitaria. Inclusive había ese concepto tan famoso, tan trágico, que lo miran hoy con dureza en el mundo, sobre todo los filósofos anglosajones, el concepto de la asimilación, la laicité y la asimilación. Bueno, ese concepto que supuestamente para nosotros era trágico, la asimilación, pero en realidad funcionaba a la perfección. Los judíos se asimilaban, y uno de los asimilados fundamentales por lo que nació la construcción alternativa era este famoso que todos ustedes conocen, Alfred Dreyfus. O sea, definitivamente no era un judío que se recordaba que todos los días, no era un judío identitario, no sabía ni que era judío. Pero había que transformarlo en judío para transformar el concepto de la democracia francesa en algo alternativo. O sea, ¿qué era lo que pasaba? Los que odiaban a la democracia francesa la odiaban fundamentalmente porque era asimilativa, porque había aplastado con bota dura a todas las identidades particularistas, no necesariamente religiosas, pero también religiosas. O sea, pregúntenles a los bretones, pregúntenles a los normandos, pregúntenles a los vascos franceses inclusive, lo que quiere decir la asimilación republicana, a lo que se referían. O sea, aplastaban las particularidades. Y lo que pasaba con el judío de que no había que aplastar demasiado porque se adaptaban perfectamente a ese sistema de la asimilación. Entonces, cuando nace lo que se llama el nacionalismo integralista o orgánico, a través de gente tremenda, intelectuales de primerísima línea, fundamentalmente uno famoso que era Maurice Barrès, que era el antidreyfusiano por excelencia, pero que lo que decía era algo, pero es hasta tremendo desde el punto de vista conceptual. A Dreyfus no había había que darle amnistía, no había que juzgarlo. ¿Por qué no había que juzgarlo? Porque alguien que no pertenecía a la nación francesa no puede ser juzgado. Traidor solamente puede ser alguien que pertenece a la nación francesa. En una palabra, era como decir, hay que terminar con la república democrática porque la verdadera república tiene que ser una república étnica. Si lo quieren llamar así, junten el etnicismo con el racismo, no es necesariamente lo mismo, pero que en esos momentos ya estaban dando vuelta por ahí todas las teorías raciales. Entonces esa construcción de la raza servía como para decir la república democrática es perdedora, rompe con todo, es decir, rompe con las raíces básicas de lo que es el ser francés. En una palabra, para Maurice Barrès, el ser francés era el francés de la provincia y no el cosmopolitismo. Si lo quieren poner de otra forma, era la primera lucha contra el cosmopolitanismo, en donde el judío era parte integral. No había alguien que se podía ajustar más a ese cosmopolitanismo que el judío. Entonces, dos personas lo interpretaron eso y entendieron que eso llevaba a una crisis. Un judío como nosotros que se llamaba Karl Marx, que cuando escribió la cuestión judía decía, señores, no piensen que la democracia va a arreglar el asunto judío porque el judío va a ser siempre relacionado con el capitalismo, con la burguesía. Le faltó decir o va a ser relacionado o con la burguesía o con el proletariado, que quería decir en dos palabras, iba a ser relacionado con lo universal. Entonces iba a caer. La única forma de salvar al judío es terminar con el capitalismo. Y el otro, que era ese mismo que acabo de decir, Maurice Barrès, que decía, no, lo que para terminar con... Es decir, Francia democrática es una Francia judía, mejor la interpretó Drummond al escribir exactamente eso, la France juive, ¿no? Es como diciendo, democracia y judaísmo van juntos, Francia se transforma en una Francia que no tiene nada que ver con sus raíces históricas. Perfecto, ahí estaba la cosa. Dos construcciones nacionales, la republicana y la construcción, si lo quieren llamar, etnonacional, inclusive con bases racistas. Él inventó el concepto de nacionalsocialismo, digamos, antes que los alemanes. El concepto del socialismo nacional pasó de Francia directamente a Alemania. Hasta ahí va una parte del asunto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a las épocas actuales. Y qué tremendo,
lo que tremendo del asunto es de que con el tiempo el judío dejó de ser, obviamente, que dejó de ser la minoría perseguida y la minoría diferente. Ya no es la alteridad. La nueva alteridad es el musulmán. El judío es parte integral, que era la lógica de las élites europeas, de las élites americanas. Somos parte integral. Es decir, el judío asimilado, somos todos, y asimilado, perdón cuando digo esto asimilado, no quiere decir asimilado en el sentido de que dejaste todo el judaísmo. Quería decir de que te ves igual a cualquier francés, americano, etcétera. Podés ir a la Beit Knesset. Tampoco Francia prohibió de ninguna forma sinagogas, como tampoco prohíbe mezquitas. Lo que quiero decir con esto, que cambiaron los términos de la identidad, y ahora el levantamiento de la identidad y el nacimiento, si lo quiero, no es el nacimiento de ahora, ya viene de hace mucho tiempo, pero el nacimiento de las políticas culturales o las políticas, lo que quiere decir es pensar en la diferencia cultural y en la diferencia identitaria, tiene obviamente que se ajusta a cualquier grupo musulmán que ande dando vuelta por Europa. Es eso. Yo no hablo ya de terrorismo, no me meto en esas cosas, aunque también se puede entrar. Pero digamos que no es fácil integrar al musulmán. Para la República Francesa eso es trágico, porque para la República Francesa el hecho de la integración es fundamental. Acusan a Francia de antisemita. Señores, desde el punto de vista legal, la Francia legal, la Francia republicana, sigue siendo prosemita total. Sigue siendo prosemita y es antimusulmana, period. ¿Por qué es antimusulmana? No es que no es antimusulmán por el musulmán, sencillamente porque no tenemos cómo incorporar la forma de religión que quieren ustedes expresar. Nosotros incorporamos la religión, claro que la incorporamos. Al contrario, Sarkozy lo decía muy claramente, yo les construyo mezquitas. La primera mezquita de París fue hecha por el Estado francés en honor a los soldados musulmanes que habían luchado por Francia en la Primera Guerra Mundial. O sea, no hay problema con eso. Lo que quieren los franceses es tener a la religión controlada, corporatizada, para que no se ponga encima del Estado. Así de sencillo. Los musulmanes no pueden con eso y por eso el poscolonialismo de hoy en día tiene como enemigo fundamental la laicidad francesa. No quiero decir que están bien con todos los demás, pero básicamente no solamente que ponen el énfasis en el colonialismo y en el poscolonialismo, necesito como que terminó el colonialismo, pero quedan las tendencias poscoloniales con los propios inmigrantes que viven en Europa. Esas son las minorías que hay que defender. A esas minorías hay que defenderlas no solamente desde el punto de vista social y económico, hay que defenderles también el derecho a ser culturalmente diferente. Entonces, ese es un problema, yo que sé, uno puede decir que no es ningún problema, sí tiene que ser, pero básicamente el judío pasó a ser parte de la élite y el musulmán parte de la lucha de las identidades por la liberación. ¿Y ahora qué pasa? Y ahí le agregamos Israel. Israel queda ante el marco de este nuevo poscolonialismo como lo peor. ¿Qué quiere decir lo peor? Es el último país colonial que se percibe, está dentro del marco de las democracias liberales y funciona ahí como un país democrático liberal más, cuando en ese Israel, según ellos, y obviamente hay algo de eso también, hay apartheid, hay colonización, y para terminarla de agregar, hacen ese concepto que hoy está, es la lucha conceptual, genocidio. El genocidio, pero ¿y si no es genocidio? No sé si es genocidio, pero van a ser genocidio. Ahí está el enganche. Y hay algo muy interesante en todo esto, que es interesante y hasta trágico. Que Israel, ante ese ataque postcolonial y en donde los viejos liberales al estilo Biden, lo digo estilo Biden, puede ser cualquier otro, que son liberales que son críticos de Israel. Over the top, my friends. Se les pasó la mano, pero sigo siendo sionista de corazón, o sea,
estoy con usted. Esa clase de liberales que todavía los teníamos está cada vez bajando más. Es decir, por edad, por cuestiones sociológicas. No es que no existen, existen, pero cada vez hay menos. Pero nos encontramos entonces como diciendo, bueno, pero estamos solos en el mundo. Ese es el problema, que no. Que tenemos un creciente apoyo de aquellos mismos que nos odiaban antes. Es decir, los viejos antisemitas o los herederos de los viejos antisemitas soy muy prosionistas. O sea, Giorgia Meloni viene de un partido fascista, ¿no? Marine Le Pen viene de un partido fascista, pero claro que fue muy inteligente ya desde antes, Marine Le Pen. Echó al padre del partido por ser antisemita. Ergo, yo no necesito más, ese antisemitismo no corre. Ahora tenemos a los musulmanes para ocuparnos de ellos. Los judíos estamos nosotros estamos... Señores, Marine Le Pen marchó primera línea en la marcha antisemitismo en París. Ni les quiero decir de Geert Wilders en Holanda, es más sionista que todos nosotros. No quiero hablar de los Estados Unidos, de los evangelistas. Si hay sionistas duros hoy en día son los evangelistas. Mal, bien, pónganle en el título lo que quieran. Pero básicamente toda esta gente son los nuevos amigos de Israel, porque ven a Israel fundamentalmente también algo muy interesante que tiene que ver con el pasado. Ven a Israel como un país identitario, como a ellos les gustaría que sea. Pero cuidado, la identidad no era una cuestión de la izquierda. Sí, parece como que era una cuestión de la izquierda. La izquierda va a morir sola por adaptar las teorías identitarias. El identitarismo es una cuestión siempre del conservadorismo de derecha. Son mejores ellos que la izquierda en cuestiones de identidad. Y fíjense en algo tan interesante, que los viejos racistas como Barrés, respetaban mucho las identidades y respetaban mucho las identidades, si lo quieren llamar así, de lo que hoy se llama tercer mundo. Las conexiones entre Barrés y los fundadores de la negritud eran clásicas. Era como diciendo, está muy bien, nosotros somos racistas blancos, ustedes sean racistas negros, está bien. Hoy en día, en la Francia, está una concepción que surge con la Nouvelle Droite francesa, que es la nueva derecha francesa, que lo dice muy claramente, tu identidad y mi identidad está perfecto, tú afuera, yo aquí. Es decir, yo te respeto allá y vos me respetas a mí. Y lo mismo con Israel. Lo mejor que le pudo pasar a esta gente es la creación de Israel. Es decir, Israel, pero sí, hasta lo dijo Carl Schmitt en sus últimos escritos. Judío que no sea sionista, que no tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ser sionista. O sea, está muy bien. Un país identitario, un país duro, un país que sabe pelear, un país que se sabe defender. Y nosotros queremos también identitarismo. Ahora, ¿y con los musulmanes? Pues no hay ningún problema. Que hagan identidad allá, que está todo bien. O sea, que no los tengamos acá. Ese es un pensamiento que está cada día más en boga. Y sí, es cierto, admiran al Israel de hoy. Yo les digo nuevamente, para bien o para mal, creo que uno de los conceptos que más admiran de Israel, la verdad que a mí también me gusta ese concepto, lo voy a decir con sinceridad. Y el que mejor lo definió fue nada más ni nada menos que Bob Dylan. Bob Dylan lo definió en esa canción famosa de 1983. En 1983, con esa canción famosa que se llama The Neighborhood Bully, el matón del barrio. Lo definió Israel de esa forma. Ahora uno dice, qué connotación horrible. Él lo decía con una connotación sumamente positiva, como diciendo, lo quieren pesadear de acá, lo quieren empujar de aquí, se defiende así, golpea así, es malo, es bueno, es esto, es lo otro. En definitiva, es el mundo real, o si lo quieren llamar así, es el mundo que vivimos y que aparentemente, desgraciadamente, no es un mundo que vamos a dejar de vivirlo, por lo menos en el Middle East.
Yo creo, o sea, sí, caemos de Maduro, de que la situación, todos queremos paz y queremos hacer concesiones y queremos hacer todo lo que sea necesario. Hay realismo dentro de todo y el realismo de estos momentos me hace decir que por unos años más por lo menos vamos a tener que seguir viviendo de esa forma. Desgraciadamente vivir de esa forma no concuerda del todo con el ordenamiento de las leyes internacionales. Las leyes internacionales nos coartan, unos dirán por lo que sea, pero con esas leyes internacionales así como están de este momento, Estados Unidos tampoco puede pelear contra el terrorismo. Uno puede decir, bueno, esto es un invento, el terrorismo es un invento. Todos estos son inventos del capitalismo mundial, y si lo quieren llamar así. Yo no lo considero ningún invento. Pero vamos, se puede analizar de esa forma. Y uno también puede decir, Israel se inventa a los enemigos, no existe, se podía haber logrado, es culpa de Israel que no haya paz. Shwaya, como se dice, tranquilo por las piedras. Volvemos a la canción de Bob Dylan. Trigo limpio no somos del todo. No es que Israel es todo celeste. Pero tampoco ni somos genocidas, ni somos nada de lo que nos acusan. Somos una especie de luchador de barrio. Me lo preguntaban en Uruguay, con esto termino. No sé si hay uruguayos acá, pero si no hay uruguayos no me van a entender. Yo decía de que Israel es como el Pepe Sacía del área penal. Los que no conocen al Pepe Sacía, bueno, obviamente no lo tienen por qué conocer, pero imagínense a un futbolista centrodelantero en el área penal defendiéndose con codazos, con esto y con lo otro. Desgraciadamente, esa banalidad es la justa de estos momentos para pasar la situación. Muchas gracias. Sí, vos, si querés directamente. Bueno, eso mientras Ok. Bueno, gracias a Alberto por este análisis tan interesante, creo. Y quiero empezar con una anécdota de un amigo que vive en España hace 20 años, ya es ciudadano español, y él me contó esto hace como 10 años. Me dice, yo soy un hombre centro-derecha toda mi vida, pero voy a votar, me decían, estas elecciones por los socialistas, porque ¿quién está enfrente? Vox. Y Vox, un partido de la ultraderecha, me da escalofríos, son antisemitas, no voy a votar eso, aunque no soy socialista, voy a votar a los socialistas. Y él votó por... Y fíjense, ahora me dice el otro día, si hay en las próximas elecciones voy a votar por Vox, porque es el único que está, esto que hablaba Alberto del cambio de identidades, como el que era el temor, el error, hoy en día es el aliado, ¿no? En esas paradojas. Por otro lado, yo creo que la mejor visión o respuesta al antisemitismo es la afirmación de un judaísmo positivo, basado en los valores judíos, la historia judía, las experiencias judías. Creo que ahí es donde hay que poner más la energía que en estrategias de combate, que con todo lo que tienen. Pero hay que entender lo que está pasando. Y quiero empezar con una breve cita de una extraordinaria novela. A veces los novelistas se expresan mejor que los teóricos de otro tema. Vasily Grossman, en una novela que es La guerra y la paz del siglo XX, Vida y destino, dice algo así como que el antisemitismo es un espejo donde se reflejan los defectos de los individuos, de las estructuras sociales y de los sistemas estatales. Dime de qué acusas a un judío y te diré de qué eres culpable, ¿no? Una frase bastante poderosa, en mi opinión, de Vasily Grossman, porque el antisemitismo hoy se ha convertido en una especie de test de Rorschach, un test proyectivo. La gente proyecta hacia los judíos, Israel, todo tipo de situaciones y de concepciones diversas acerca de lo que ocurre. Me parece que esto es algo que es bastante común. Hay estudios, toda la línea de estudios psicoanalíticos que se hicieron sobre el antisemitismo, donde mucho tiene que ver con estos mecanismos de proyección psicológica que se analizaron. Ahora,
yo creo que acá hay como una tensión entre dos líneas de los investigadores del antisemitismo. Por un lado, los que dicen la única forma de entender el antisemitismo es desde una perspectiva de larga duración, que es una línea histórica que desarrollaron Brodel y otros acerca de entender la historia desde sus estructuras más arraigadas y no solo de cambios coyunturales. O como lo llama Walter Laqueur, un historiador en esta línea, the longest hatred. O sea, hay algo que aunque cambien las argumentaciones, cambien las ideas, siempre se va como recreando pero sigue el mismo objeto de odio y de proyección. Porque uno puede ver que el antisemitismo viene desde el mundo pagano, grecorromano, ya tenemos expresiones de ambivalencia, de rechazo al mundo judío, hasta el mundo posmoderno contemporáneo. Y es importante, y esto lo plantean varios investigadores del tema, no hay que plantearlo como que el antisemitismo de Chile de hoy es igual al antisemitismo de Alemania en los años 30 o el antisemitismo medieval en las zonas católicas o en las zonas protestantes. Si bien hay ciertos elementos que tienen hay diferencias sustanciales que hay que analizar y verlas en el contexto político, económico, cultural, como tal. Y hay una tensión entre esta visión de ver lo específico de cada momento del antisemitismo o de verlo como un paquete completo que de alguna forma no tiene claridad. Hay una discusión también en términos de definición, periodización, los que investigan el tema trabajan estos temas. Y también hay algo que cuando uno ve los actos y las protestas en campus universitarios, en Estados Unidos y en otros lugares, forma parte un poco de la psicopatología colectiva. Sobre eso Saul Friedlander, un gran historiador, él analizó el fenómeno nazi y otros hablando de una psicosis colectiva, una psicopatología colectiva, porque las reacciones, más allá que haya críticas legítimas, digamos que tienen razón y que Israel ha violado derechos y todo el tiempo, digamos que tengan razón. Las reacciones con una carga emocional de que fuese la gran lucha que va a salvar al mundo, porque está visto en términos de una lucha entre el bien y mal absolutos. Y en este caso, Israel y los judíos están del lado equivocado de la historia. Permítanme ver algunos de los textos que hablan, porque me parece importante que conozcamos los debates y los análisis. No es un tema, digamos, el antisemitismo global. Hay gente que ha estudiado sistemáticamente el tema. Estas son posturas, por ejemplo, el que conoce, opuestas. David Nirenberg, un gran medievalista que dirige la Escuela de Estudios Avanzados de Princeton hoy, él escribió un libro muy poderoso donde plantea que el antisemitismo no tiene nada que ver ni con los judíos ni con el judaísmo reales, sino con la función que cumplen las figuras del judío y del judaísmo en debates que tienen que ver con otras temáticas. Y él analiza desde Egipto, de la época helenística, hasta filósofos contemporáneos. O una perspectiva totalmente opuesta de uno de los mejores teóricos del antisemitismo, Jonathan Yudaken, que analiza y dice, no, esperen, no se puede generalizar, hay que ver cada caso, cada contexto, y el de ejemplo si menciona 7 teorías desde las clásicas hasta teorías postmodernas que analiza el tema. Otra visión interesantísima es esta, la de Robert Bistrich, un gran historiador de la Universidad de Jerusalén, un gran especialista en el tema, que escribe una obra bastante abarcativa, que él habla desde los orígenes hasta la jihad global. Y él es esos que ve esta continuidad, hasta, en mi opinión, uno de los mejores analistas de la nueva judeofobia, y él no usa a propósito el término antisemita, porque usar el término antisemita es como usar el término holocausto. Es un término el término antisemitismo es un término creado por un propagandista antisemita. Wilhelm Marr, hacia 1890, crea este término y que mezcla elementos de la lingüística con lo étnico, con lo racial. O sea, es un término poco útil, él prefiere de la nueva judeofobia. Mi opinión, el mejor analista hoy de estos temas es Pierre-André Taguieff, investigador del Centro de Ciencias Sociales de París, y él plantea que estamos en una combinación perversa de líneas de antisemitismo clásico, líneas de izquierdas radicales, globalifóbicas, etcétera, y islamofobia combinada. Ese cóctel entre temas de la izquierda radical, temas del mundo islámico radical
y temas del antisemitismo clásico, convierte el tema en un cóctel y él traza la genealogía en el libro de todos estos temas. Ahora, fíjense, acá quiero leer este texto que, bueno, no lo puedo ver, porque no sé por qué se achicó tanto y ahí no lo alcanzo a ver, pero lo tengo acá, lo voy a leer, porque me parece un texto que sintetiza el momento que estamos hablando, y me voy a parar y lo voy a leer acá. Dice así: Israel es la encarnación de Occidente para los antioccidentales, del imperialismo para los antiimperialistas, del infiel para los islamistas, del racismo para los pro-palestinos. Sobre este país se acumulan los estereotipos negativos. Es percibido como un Estado que sobra, que debería desaparecer para que la humanidad quedara libre del mal. Este trato absolutamente demonizador es exclusivo para Israel. Y termina diciendo: la demonización y criminalización del pueblo judío han entrado en una etapa nueva. Taguieff, un observador bastante bueno, es experto en racismo, entre otros temas, plantea que estamos en una nueva etapa, porque el tema no es visto con una racionalidad crítica, está visto como algo casi demoníaco que abarca todos estos temas. A mí me parece que es importante acá trabajar ciertos temas que tienen que ver no tanto con lo que ocurra desde los antisemitas, porque el antisemitismo es un problema de los antisemitas. Eso lo decía, me acuerdo, Marshall Mayer, nuestro maestro, decía: el antisemitismo es un problema de los antisemitas, es un problema del antisemita. Sartre, en su brillante análisis de la cuestión judía sobre el antisemita, él plantea: el antisemita necesita al judío, necesita la figura del judío para poder canalizar su inautenticidad, como lo llama él, y su mala fe, en términos de su filosofía existencial. Pero yo creo que temas que tienen que ver con nosotros, tienen que ver, los niños ya perciben esto. La resiliencia, ¿qué hacemos para...? Hablamos con Alberto Senderey el otro día. Estas generaciones que estuvieron en ese periodo tranquilo, ese recreo que mencionó también Andy, nosotros crecimos en otro entorno. En Argentina, yo me acuerdo en las NUA que venían a atacarnos de otro grupo y teníamos que defendernos a golpes. O que había grupos organizados. Teníamos la experiencia para nosotros no era algo nuevo. Los chicos ahora crecieron, como decía Alberto, sin anticuerpos. Y creo que tenemos que instalar una resiliencia, tanto cognitiva, emocional, como más allá. Porque acá hay un componente emocional. Mi nieta de 6 años me dijo el otro día que van a hacer un viaje fuera de México, me decía: sí, porque yo no quiero que sepan que soy judía. ¿De dónde percibe todo esto? O sea, esa sensación de vulnerabilidad. Después, creo que tenemos que contextualizar la situación globalmente, porque por un lado es correcto, hay un discurso, una red de discursos diarios que se han incrementado todo, pero veamos el mundo como está. Los judíos somos una de las minorías más exitosas en el plano económico, cultural, educativo, en todo el mundo, en un mundo donde la mitad de la población vive en condiciones desastrosas, económicas, sociales, donde los estados fallidos no dan respuestas. Los judíos somos, a través de todo un desarrollo cultural, histórico que uno puede ver, hoy un grupo que forma parte de estas élites europeas, americanas, latinoamericanas, y eso hay que entenderlo también en el sentido de que no somos el único grupo ni la única minoría que está sufriendo ataques o condiciones terribles. Sí hay una preocupante demonización creciente, y eso sabemos que lo simbólico tiene implicaciones prácticas también, ¿no? Me parece que es fundamental esto. Y el último tema que quiero mencionar ahora, después para abrir el tema preguntas, es un fenómeno que conversamos con Alberto, que es el fenómeno del auto-odio judío. Tenemos judíos en distintos lugares que son líderes en estos movimientos antisionistas, anti-israelíes y a veces antisemitas. Y de alguna forma quien lo explicó muy bien fue mi profesor Paul Méndez-Flor, porque este es un fenómeno que comienza con la asimilación, que es cuando yo me quiero ver en los ojos del otro y no mi propio espejo. Y miren lo que dice Méndez-Flor en un momento de un artículo sobre el tema, dice así: enclaustrado durante un prolongado periodo de tiempo en una casa de espejos deformantes y privado de cualquier otra alternativa de percibirse a sí mismo
por fuerza este rehén de los otros aceptará como verdaderas las fantasmagóricas imágenes que sobre él refractan los espejos. Hay gente que se ve de esa forma. No es verdad, no todos los críticos, yo conozco críticos bastante radicales de Israel y sionismo que no tienen estos componentes, pero muchos otros sí, y figuras que tienen un prestigio, fíjense, desde dos figuras que algunos las ubicarán, estas dos mujeres. A la de la derecha creo que es más conocida, Judith Butler, que planteó que lo que pasó en Gaza no fue un acto de terrorismo o de violación, sino que fue una legítima resistencia que hay que apoyar, una de las filósofas de las cuestiones de género más citadas importantes. Y la primera es una figura famosa en la política europea, Rosa Luxemburgo, una de las grandes líderes socialistas revolucionarias, que ella participaba activamente por las marchas a favor de cualquier grupo que sufría en Putumayo, en América, en Rusia, en Europa, pero decía, no hay lugar en mi corazón para el sufrimiento judío. Ese es caso se activan todas las luchas, menos las que tienen que ver con ella. Entonces yo creo que ese es otro fenómeno interesante y que tiene que ver, por un lado, por querer ser parte de los otros y verse con las categorías del otro y ver una visión distorsionada de sí mismo. Eso también ocurre. O se inventan un judaísmo que no existe porque eso es el judaísmo que ellos quieren reflejar. Se construyen su propia variante, que es parte del juego de espejos y de construcciones. Entonces, yo diría, estamos en un momento serio de estos temas. Tiene que ver con procesos políticos que van más allá del mundo judío, cómo se están construyendo identidades, las políticas de la identidad que mencionaba Alberto, las políticas del odio, necesito el otro, el enemigo para definirme, y las redes sociales, ese triángulo entre políticas identitarias, políticas de odio y redes sociales genera un entorno tal, y termino con un último punto. Varios lo dijeron, pero yo lo voy a formular un poco más precisamente, que es lo que dijo, lo mencionó muy bien Alberto ayer. Estamos en un tipo de guerra que se llaman guerras, técnicamente lo están llamando los teóricos militares, se llaman guerras de baja intensidad asimétricas o guerras asimétricas urbanas. Son guerras que tienen dos teatros, el teatro bélico del territorio y el teatro de las redes sociales. No es que también usan las redes sociales, es parte de la guerra, es parte de la estrategia de todos lados, entre un actor estatal que tiene límites éticos políticos y un actor no estatal que no tiene esos límites y que usa generalmente a la población como un escudo no es una cuestión coyuntural, está en la esencia de su estrategia. Y cuando más víctimas, mejor, porque más legitimidad tengo ante la comunidad internacional. Entonces, en esa guerra hay un frente que se mencionó hoy en el panel de ayer, hoy, de los medios. Estamos en guerra. Y las redes sociales y todo este mundo es parte de la estrategia de este tipo de conflictos. No es una cuestión marginal, es parte tan central como lo que ocurre en el terreno de los hechos. Y esta gente lo tiene muy claro, como también lo mencionó muy bien Alberto ayer. Así que bueno, abrimos acá y si hay preguntas o comentarios. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pero me parece que, porque ustedes tuvieron dos grandes desafíos. Uno es abrir con el primer panel después del almuerzo, que siempre es un desafío enorme. Y el segundo es tratar de condensar un montón de cosas que querían decir en pocos minutos. Pero como ahora tenemos que pasar al otro panel, yo lo que les diría es que no dejen de aprovechar el resto del tiempo que tienen de convivencia con Alberto y con Daniel para acercarse y para intentar profundizar más algunas cosas, para entender el fenómeno, para después a partir de ahí construir respuestas. Así que muchísimas gracias a ambos. Un aplauso fuerte otra vez. Y ahora sí, el video que nos habían dicho que iban a pasar al principio, si quieren podemos compartirlo.
¿Preguntas? Perfecto, tenemos la oportunidad, excelente. Ahora vamos por ahí atrás. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir con nosotros. Soy Ilan de México. Quería preguntar, el día de ayer en uno de los paneles se comentó que uno de los problemas que hay con esta lucha principalmente es que parte de la irracionalidad. Y creo que lo hemos visto en muchos de los ejemplos que ya comentan. Sin embargo, también la otra cara de la moneda es que hemos visto que gran parte del problema que se está dando viene de la academia y de las universidades, lo cual lo disfraza de sí ser un tema que está legitimado y sustentado en argumentos que presuntamente pues, tienen un sustento en la academia con todo lo que eso implica. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera debería de reaccionar el pueblo judío desde su punto de vista, siendo que tenemos claro que independientemente de que expliquemos lo que expliquemos, digamos lo que digamos, incluso si nos asiste la verdad, que es la realidad, es muy difícil poder transmitir esa legitimidad, ¿no? Estas batallas de legitimidad, a pesar de todo, se están perdiendo y hay un esfuerzo muy grande del otro lado. Entonces, ¿cuál sería una forma en la que consideran ustedes que deberíamos de reaccionar para poder luchar y triunfar en esas batallas de legitimidad? No, empezá vos porque yo mucho de... Otra pregunta. También. Ahí está Sergio también. Dale, sí, otras dos y responden. Gracias por la presentación a los dos profesores. ¿Qué harían o cómo armarían un currículum para formar a jóvenes y niños judíos en la diáspora sobre Israel? ¿Cómo sería el currículum? ¿Qué se les ocurre que nos sugieran? Me quedo con una enorme preocupación de lo que expresaron. Se ha dicho en estos días que parte de la identidad judía, especialmente de quienes no son Haredim, tiene el componente del Holocausto como una de las herramientas de construcción de identidad. Y me temo mucho lo que mencionó Dani Feinstein, en el sentido de que hay que tratar de desarrollar una nueva resiliencia y trabajar componentes emocionales y cognitivos para tratar de explicarles a los niños judíos de hoy, especialmente me imagino a los de la diáspora, por qué están naciendo y creciendo dentro de un pueblo que es tan odiado, pero ya no con las referencias históricas de hace 80 años de la Shoah, sino con las referencias del diario o de la red social del día de hoy. Y ahora entiendo y estoy de acuerdo que estamos en una guerra y que uno de los frentes es el frente mediático, el frente de las redes, el frente de la postverdad o de la manipulación informativa, etcétera. La guerra militar va a terminar en algún momento y va a haber una tregua y va a haber un alto al fuego y van a haber acuerdos desde el punto de vista político y militar. ¿Ustedes creen que el otro frente de batalla, el frente del antisemitismo que está desatado con enorme virulencia, va a frenar o va a disminuir después de que el frente militar concluya, o esta es una nueva era que ya se desató y que va a cobrar vida propia al margen del conflicto militar coyuntural que estamos viviendo hoy en día con la guerra de Israel contra sus enemigos?
Yo quiero hacer una pregunta que quizás, pues estamos haciendo muchas preguntas que tienen que ver con insumos para que trabajemos nosotros, pero quiero hacer una pregunta para ver cómo pueden trabajar ustedes. Vos, Dani, estás en la Universidad Hebraica, vos, Alberto, en la Universidad de Tel Aviv. Mi pregunta es, ¿cómo se puede, o cómo imaginan ustedes que se puede desde el mundo académico judío, por llamarlo de alguna manera, trabajar con las contrapartes en la UBA, en la UNAM, en la USPI, San Pablo, en la Universidad Católica de Chile, no sé, llamémosla como querramos, pero en las grandes universidades latinoamericanas, ¿qué espacios hay o qué estrategias creen ustedes que podrían desplegarse para tratar de la Universidad de la República, donde Alberto acaba de padecer una situación, ¿no? ¿Existen o ustedes tienen la idea de que puede generarse algún tipo de alianza, sin ir más lejos, las grandes universidades brasileras, San Pablo, Río, tenían o han tenido sus núcleos de estudios judaicos, por ejemplo. No sé en otras, desconozco, pero ¿qué contribución puede darse desde el mundo académico judío sionista, si se le puede poner esa etiqueta, para buscar al menos mitigar, porque de alguna manera también esa es la forma de generar un espacio más seguro para los estudiantes judíos que están ahí, que lo están padeciendo, no solamente los docentes, los profesores judíos lo están padeciendo, sino que los estudiantes judíos también lo están padeciendo. Gracias. Mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Qué podemos hacer como pueblo judío, y eso lo comparto con ustedes, para con la indiferencia y la parcialidad de la ONU, que es una de las responsables que hayamos llegado a este momento? Fíjense que en el año 2005, creo que fue 2005, donde crean se da como Día del Holocausto, lo hace Ban Ki-moon, de eso estamos muy orgullosos, y sin embargo, casi 20 años después, estamos en esta posición. La ONU es condenable por muchos de nosotros, pero la pregunta en concreto es que, por favor, ¿qué ustedes creen, a partir de sus conocimientos, que el pueblo judío, o sea, como todos juntos, podamos hacer para combatir esa posición de la ONU que nos ha perjudicado, en mi criterio? Bueno, tienen 10 minutos para contestar todo. Dale, empezamos. Bueno, la pregunta de Sergio del currículum ahora no es ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo situamos Israel dentro de la escuela? ¿Qué es? ¿Es parte de geografía, como se decía, y Yediat Ha'am? ¿Es parte de los valores judíos? ¿Qué es Israel? ¿Cómo entra en el currículum? O sea, ¿dentro de qué categorías? ¿Es parte de la historia, del desarrollo? Yo creo que tiene que ver con todo el currículum. Israel no puede ser, aunque se habla de Israel Education como un tema separado, yo creo que es parte del currículum global, del ambiente que se ve en la escuela, de cómo se celebran las festividades. Yo creo que tiene que estar en una totalidad, pero yo creo que hay que hacer una presentación menos apologética de Israel, un análisis más serio de los conflictos, de los dilemas, y no solo la imagen siempre del Israel idealizado, que después uno lee en el periódico cómo Israel hace esto. Si era el estado de la pureza de las armas absoluta. Creo que hay que dar una visión más compleja de las tensiones, de la creatividad del Estado de Israel y dentro de una historia que el pueblo judío ha tenido diversas etapas de estados, que algunos más exitosos que otros, y entender ese tema de que los estados de distintas formas son parte de estructuras políticas cambiantes, que así ha pasado a lo largo de la historia judía. Quiero tocar otro tema más, que era el tema de... Yo no creo que esto termine con el fin de la parte bélica.
Yo creo que hay cosas, porque tiene que ver con, y esto se conecta con las universidades, todo el discurso del Global South versus el Global North, el sur global versus el norte global, las visiones postcoloniales, son fuertes en los marcos académicos y en ese sentido ser blanco, ser un país desarrollado, tecnológico, capitalista es un negativo, digamos, dentro de esa visión que se ubica al mundo y se divide de los colonialistas o excolonialistas y los otros pueblos oprimidos, y aparte es parte también de toda una estrategia de victimización desde el lado palestino, del discurso palestino y de la historia palestina, que los propios líderes académicos palestinos como Khalid y otros lo han planteado, es parte de responsabilidad del liderazgo palestino. Porque aún gente que son hasta Said y hasta Khalid, y cuando tú ves, en más de un momento lo dicen calladamente, dicen, bueno, nuestros dirigentes no se equivocaron, o el otro, ¿cómo se llama? Sari Nusseibeh, que son lo dicen claramente, nuestros líderes tomaron decisiones equivocadas y estamos pagando el precio. Y es un pueblo que ha sufrido y sufre terriblemente, en parte por las decisiones de líderes muy intransigentes, o por lo menos que no avanzaron en la senda, no hicieron la transición como un Mandela de ser un guerrillero, un terrorista a un estadista. O sea, no pudieron dar el paso en esa dirección, no tenían ambiciones que el tiempo juega a nuestro favor y no vamos a aceptar la parcialidad, queremos todo. Y hay una intransigencia radical, particularmente de los grupos como Hamas, que son islamistas radicales con una visión, digamos, de que la meta es instalar un Estado islámico en todo el territorio de Palestina, como ellos lo interpretan. Ahí no hay muchas opciones de negociación. Pero yo creo que esto va a seguir y tenemos que prepararnos para eso. No solo tenemos que fortalecer, en mi opinión, las conexiones de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes con los valores judíos, con los logros de la historia judía, y entender que el pueblo judío ha pasado muchas situaciones de transiciones a veces dramáticas, de épocas de pesadilla a épocas de prosperidad y desarrollo. Y estos cambios son continuos en la historia judía. Y quiero terminar con un punto que es contradictorio a mucho de lo que dijimos. El mayor historiador, tal vez de la primera mitad del siglo XX, fue Salo Barón. Salo Barón, un historiador que escribió una gran cantidad de obras, una obra increíble. Salo Barón escribió un artículo famoso, y eso que él perdió a su familia en la Shoah, en Tarnów. Él escribió un artículo que se llama Contra la concepción lacrimógena de la historia judía. Y lo que Salo Barón plantea es que los judíos han vivido históricamente, aún en la Edad Media, más en periodos de estabilidad y de paz que en periodos de persecución y de muerte. Y él sabe lo que está diciendo. Si no lean la obra de él, van a ver lo que es un historiador del más alto nivel con dominio de decenas de lenguas que puede analizar y ver. Él dice, si no hubiésemos podido crear lo que creamos, si hubiésemos estado todo el tiempo perseguidos, expulsados, asesinados. Entonces yo creo que hay que entender eso también. Como decía ahora, en el mundo de hoy hay grandes sectores de la humanidad que están sufriendo condiciones terribles. Nosotros tenemos nuestros problemas, pero por otro lado, la condición es, por eso digo, hay que tener una visión más amplia y no dejarse invadir por el presente, tener una perspectiva más de largo plazo. Bueno, soy digamos que bastante poco eficiente en lo que tiene que ver con elaboración de estrategias. No sabría qué decirle qué es lo que hay que hacer. Tengo una percepción que inclusive, no es que la planteé, pero cuando tuve ciertas reacciones en dirección a lo que me parecía, ya colegas míos en Estados Unidos, cállate la boca, ya me ponían como si dice, mejor no, ahora voy a explicar a lo que me refiero. Pero básicamente no es que niego, pero soy bastante cauteloso con el asunto que también tiene relación con lo que acabas de decir, con el mundo todo contra nosotros. Señores, con cuidado, los chicos de las universidades de Estados Unidos no son todos los estudiantes, son pocos,
Son lo que se llama hoy en la terminología analítica los woke. Son los revolucionarios de Champagne, de alguna forma u otra, chicos bien educados de una familia en las grandes universidades que se elaboran y se embisten de temas, ¿cómo es que se dice?, identitarios, fundamentalmente de ayuda al tercer mundo. No entienden nada de lo que pasa o entienden muy poco, pero no importa. Y la argumentación que tiene es una argumentación que no da mucho lugar tampoco a discutir, porque nosotros estamos acostumbrados a una época que discutíamos y que entendíamos que toda situación tenía sus complejidades. Entonces nosotros podíamos, de alguna forma, cualquier posición, podía decir, bueno, es esto, pero hay que tomar en consideración lo otro y lo de más allá. La elaboración última no tiene nada que ver con eso, es confrontacional. Si vos sos, perdónenme ponerlo en la red, pero si sos pequeño y de color, aunque hayas hecho una cosa mal, estás haciendo bien. Y si sos grande y rubio, aunque hayas hecho una cosa bien, está mal. Es decir, la confrontación funciona en estos momentos, yo lo digo en forma exagerada, por favor, no lo tomen como así total, pero más o menos funciona en esa categoría. O sea que no hay, cuando me preguntan, ¿y qué hacemos para convencer? A esto no es lo que convencer. Y el público en general no hay demasiado, no es tan contra Israel. Digamos, no quiero afirmar de vuelta lo que dije anteriormente, que digamos que tenemos mucho apoyo de las derechas populistas. No quiero aferrarme en eso porque tampoco me gustan las derechas populistas, mejor dicho, no me gustan nada. Pero hay cantidad de público también en Europa, también en todos lados del mundo, que están, no es que son a favor de ellos, pero son muy en contra de los woke. Muy en contra de los woke. Odian más a los woke que los que los odian a Israel o que odian a las derechas populistas. Es como una investigación que están haciendo otro grupo de gente, como diciendo, acá en Argentina lo entiende muy bien. Voto a Milei no porque me gusta Milei, sino porque odio a los otros. Voto a Trump no porque me gusta Trump, la verdad, pero que realmente al que odio son a los que odian a Trump. Algo bastante similar, no quiero entrar en política israelí, pero pasa con Netanyahu. No es tanto el amor a Netanyahu como un poco de bronca a los que odian a Netanyahu. Mal, realmente mal en ese sentido, porque los que están en contra de Netanyahu, para el caso, son súper patriotas. Pero vamos a dejar el tema israelí de lado. Pero básicamente hay un gran público que no está en contra de Israel, así directamente. Y sobre el aspecto confrontacional, ¿qué les puedo decir? Lo que les dije al principio. Yo pertenezco a otra generación, perdónenme, pero ¿por qué les digo eso? Yo les decía, hace poco había salido un libro de Ranan Rein, el historiador israelí. ¿De qué hablaba el libro último de Ranan Rein? De las ligas de defensa judía que en los años 60, el famoso Tata Furmansky y toda esta gente, que se dedicaban a confrontar a los nazis, ¿no? Y yo le decía, pero capaz que es eso, ¿no? Hay que volver a eso. En Estados Unidos me dijeron, no, baja, ahora lo que hay que vender no es eso, lo que hay que vender es el victimismo. Entendí, o sea, el victimismo funciona mejor que eso. Mi idea, o sea, como digo, por eso no se las recomiendo, pero digo lo que pienso. O sea, no se las recomiendo porque ya no sé lo que es recomendable, pero yo soy confrontacional. Es decir, si yo tuviese que recomendar, como digo, prefiero el diálogo y que me convenzan de que estoy mal y acepto. O sea, en conversaciones con amigos míos que pocionistas y todo, sí, hay ciertos elementos que me convencen, pero hoy en día ya no existe más ese convencimiento. Entonces, si el asunto es confrontacional, yo voy y confronto, así directamente. O sea que yo lo que les decía era justamente eso. Manifestación de ese lado, poné la manifestación acá, te quitan un cartel, quitáselo vos. Es decir, no hay mucho, pero claro, nuevamente, como ya les digo, no quiero recomendar eso porque también se los dije
a gente en Montevideo al respecto. Yo no soy estratega ni nada, y aparte soy crítico de Israel y digo mi verdad desde el punto de vista académico, no hago propaganda, o trato de no hacer propaganda. Si digo esto que coincide con lo que piensan, lo que sé, el liderazgo israelí, perfecto, y si no, no me importa. Pero digo, en estos momentos, luego del 7 de octubre, en donde el espíritu es confrontacional, yo soy de, vamos, poner la cara, así, vamos, directo. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que, Nada más voy a decir una palabra. En América Latina nos está haciendo falta leer el antisemitismo iraní. Y si no estamos haciendo esa lectura, estamos cojeando de un lugar muy peligroso porque hay presupuesto. Eso es todo. Bien. Y faltó esa lectura. Justo tenías un micrófono al lado, aparte. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso.